Saludos, querido suscriptor, querida suscriptora, te habla Julio Coco y esto es Conector, el podcast donde te explico lo que tú crees que sabes, pero ahora sí lo vas a saber. Conector, episodio 1. Iniciamos este seriado de este podcast, hablaremos de sistemas. Y para saber qué es un sistema, consultamos el diccionario. El diccionario de la Real Academia Española nos da dos acepciones. La primera nos dice que es un sistema, es un conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. En su segunda acepción, nos habla de un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. Pero como sistema es una palabra universal y que existe en todos los idiomas, me permití hacer una consulta en el diccionario de Oxford, es decir, para saber qué significa en el idioma inglés. Y también nos da dos acepciones. El primero es que un sistema es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Y la segunda acepción habla de un conjunto de reglas, principios o medidas que tienen relación entre sí. Fíjense la diferencia. En inglés nos hablan de reglas y en español nos hablan de los elementos que lo componen. Sin embargo, hay un consenso sobre que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr una función. Así lo ve a grandes rasgos la comunidad científica. Pero el origen de la palabra, que viene del latín y que hoy se traduce como que un sistema es la unión de cosas de manera organizada. Es decir, tiene que ver con los elementos, tiene que ver con organización, tiene que ver con orden. Sistemas, hay todo un sistema y por eso es que es importante hablarlo. El mar es un sistema, un carro es un sistema, el cuerpo humano es un sistema, un equipo deportivo es un sistema. Pero lo importante entender es que cada sistema tiene sus propias normas, pero todos los sistemas obedecen a leyes superiores no modificables y que funcionan independientemente de los componentes del sistema. ¿Cómo se traduce esto? En que no conozcamos o entendamos estas leyes, estas normas, no significa que no se cumplen. Por ejemplo, el mar funciona por la mecánica de los fluidos, por la física, y nosotros entendamos o no, el mar se mueve, hay mareas, cambia la temperatura, contribuye en el ciclo del agua, entendamos o no las leyes de la naturaleza. Lo mismo un carro, nosotros lo encendemos o nos montamos en el transporte público, no sabemos cuáles son las leyes físicas que hacen que un carro transforme energía química, que es la que viene en el combustible, en movimiento. El cuerpo humano igual, o sea, más, aunque ustedes no lo crean, la comunidad científica sabe más del universo que del cerebro, por poner otro ejemplo. Y si hablamos de un equipo deportivo igual, pues hay leyes escritas y leyes no escritas en el deporte, pero por encima están las leyes de la física. Pues un jugador de baloncesto no puede desafiar las leyes de la física, así es sencillo. Y esto nos lleva a clasificar los sistemas para poder entenderlos. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, hay elementos de un sistema que es bien complicado identificar, saber sus propiedades, qué hacen, qué no hacen, pero si entendemos el sistema como una integración, como una entidad, entonces sí podemos entender a sus elementos. Es decir, los sistemas se pueden analizar desde los elementos o se pueden analizar desde las propiedades totales del sistema. La primera clasificación es la relación que tienen con el entorno, con el medio. Y es conocido, lo vimos casi todos en la escuela, que hay sistemas abiertos que tienen intercambio de materia y energía con el exterior del sistema. Un ejemplo es una olla que está hirviendo. El calor entra a la olla, hay intercambio de energía, y el agua se evapora, sale de la olla, hay intercambio de materia. Pero lo mismo pasa con el mar, lo mismo pasa con el carro, incluso lo mismo pasa con el equipo de baloncesto o de fútbol donde los jugadores entran y salen. Son sistemas abiertos. En cambio, en los sistemas cerrados no hay intercambio de materia con el exterior del sistema, pero sí de energía. Y si tomamos el ejemplo de la olla,
Bueno, un sistema cerrado sería la olla de presión, porque la olla de presión está recibiendo energía del calor, pero como el agua no se evapora, aumenta la presión y aumenta la temperatura. Desde el punto de vista humano también hay sistemas cerrados como los ejércitos que van a cumplir sus funciones y los militares sanos, pues no estoy hablando de Venezuela, no pueden abandonar sus funciones, no pueden entrar y salir del cuerpo armado, más sí hay intercambio de energía. Hay un tercer tipo de sistema que es el que llaman sistema aislado, que es donde no hay intercambio de materia ni de energía con el ambiente, pero esto es casi que utópico porque de alguna u otra manera hay intercambio de energía. Pero para lo que nos compete, los sistemas cerrados y los sistemas semicerrados y abiertos nos iluminan. Otra clasificación de los sistemas es según sus elementos. Existen los sistemas que casi todos conocemos en la vida diaria, que son sistemas físicos que están constituidos por objetos tangibles. Por ejemplo, un carro es un sistema que tiene motor, arranque, batería, tanque de gasolina, caucho, la silla, etc. O sea, todos los elementos del sistema para que funcione existen en el mundo físico, en el mundo real. Pero existen sistemas conceptuales o abstractos que funcionan, tienen sus roles, tienen sus componentes, pero están en el campo de lo no físico, como la informática. Los sistemas operativos, los software, que estos códigos que aunque están alojados físicamente, constituyen un sistema que no es físico. Otra categorización tiene que ver con el origen de los sistemas. En el inicio del planeta, del universo, el sistema es lo que conocemos como un sistema natural, porque es que no depende de la mano del hombre para que exista. El hombre no creó el universo, el hombre no creó el planeta, el hombre no creó la vida. Pero existen sistemas artificiales que son los que nosotros creamos, producto de nuestra inteligencia, de la civilización, de la ciencia y de la tecnología. Entonces, en ese caso, continúo. El carro es un sistema artificial. También existen sistemas que se mueven, que evolucionan con el tiempo, que cambian, como el cuerpo humano, como las sociedades, como los equipos de fútbol o como la mismísima olla que se está calentando para hacer café. Son sistemas dinámicos, así se llaman. Pero también hay sistemas estáticos que se caracterizan porque con el paso del tiempo no cambian sus propiedades. Y por ejemplo, una roca no cambia con el tiempo, al menos que le pase algo, pero por sí misma no va a evolucionar, no va a cambiar en el tiempo. Otra categorización tiene que ver con el número e interacción de los elementos que conforman el sistema. Existen sistemas simples que tienen relativamente pocos elementos y pocos subsistemas que constituyen el sistema total. Y un ejemplo de eso es un equipo deportivo, un equipo de fútbol. En total son como 40 personas, entre los 22 jugadores, el cuerpo técnico, los médicos, todo el efecto logístico. Es un sistema bastante simple y donde nosotros podemos identificar y valorar cada elemento. Entonces decir, bueno, este señor es el médico, este es el delantero, este es el coach, este es el matemático, este es el que trae el agua. Y así funciona, son simples. Pero hay sistemas que tienen demasiados componentes y demasiados subsistemas para que exista el sistema y se transforman en sistemas complejos. Y los sistemas complejos tienen una segunda particularidad. Es casi imposible identificar a todos los elementos que componen el sistema. Por ejemplo, el planeta Tierra o cualquier otro planeta son sistemas bastante complejos. Según su naturaleza, hay sistemas vivos como el cuerpo humano y la mismísima sociedad, y hay sistemas inertes porque no tienen vida, por ejemplo, el carro. Y esto nos lleva a una conclusión. Los elementos del sistema tienen propiedades individuales, pero que solamente quedan definidos por su participación en el sistema. ¿Qué hacemos nosotros con el arranque de un carro si no hay carro? ¿O puede funcionar un carro sin el arranque? No funciona. Y lo mismo pasa incluso con los equipos deportivos. O sea, si usted tiene un equipo de béisbol sin pitcher, no funciona. Pero un pitcher que no esté en un equipo de béisbol tampoco existe como pitcher. Y por eso es importante entender que el elemento y el sistema tienen una conexión que los define a ambos. Lo otro importante es entender que una alteración en un elemento del sistema puede alterar a todo el sistema, como lo acabo de explicar. Si en el equipo de béisbol
el pitcher se lesiona y no hay otro pitcher, está en un problema. Van a tener que poner a lanzar a un beisbolista que no sabe, y eso va a traer como consecuencia que el equipo pierda. Pero al contrario también, si hay un problema dentro del equipo, que nosotros los conocemos, peleas, cosas se altera todo y también pierden. Es decir, un sistema puede cambiar porque un elemento no está funcionando bien y cuando todo el sistema funciona mal, todos los elementos funcionan mal. Y sobre eso hay que decir que hay sistemas muy estables porque pueden asimilar las alteraciones. Es decir, que aunque algunos de los componentes del sistema se altere, el sistema puede reacomodarse. Y hay otros sistemas profundamente inestables porque una mínima variación altera y cambia el sistema. Y esto lo podemos ver en algo que yo estudié, que es la química. Usted tiene un café, le echa azúcar y lo remueve y bueno, él se va endulzando. Pero va a llegar un momento donde el café no acepta más azúcar y se queda pegada al fondo de la taza. Y eso es lo otro. Los sistemas pueden asimilar ciertas alteraciones hasta un tope. ¿Y hasta hacia dónde quiero llevar el podcast? Simple, a que somos humanos y los humanos vivimos en sistemas. El que más conocemos y la palabra que más usamos al respecto es la sociedad, pero el sistema humano básico es la familia. Entonces vamos a definir cómo son los sistemas humanos. Primero, que los sistemas humanos son subsistemas. Porque está la familia vive en una comunidad, esa comunidad está dentro de un territorio, cada miembro de la comunidad tiene un empleo, en teoría, y de esa manera ese conjunto de subsistemas se integran. Y esto nos lleva a categorizarlo como que los sistemas humanos son abiertos, porque las personas se mueven, son concretos porque existimos, son artificiales porque el ser humano y en sociedad hemos podido crear artificios, hemos podido construir la civilización, hemos podido con la ciencia y la tecnología obtener y tener cosas que sin ella no existirían. Son dinámicos porque los sistemas humanos cambian constantemente. Es un sistema vivo, nada más vivo que el Homo sapiens. Los sistemas humanos son profundamente complejos, desde una relación de pareja hasta una empresa, y los sistemas humanos siempre están creciendo. Como todo sistema, los sistemas humanos tienen reglas escritas y no escritas. Y uno de los grandes problemas de la sociedad y de los humanos es que muchas veces las leyes escritas están diseñadas específicamente para contener la aplicación o la existencia de las leyes no escritas. Por ejemplo, el robo, pues creo que en todas las culturas, desde el inicio de los tiempos, existen esquemas de normas y de castigo a los ladrones. ¿Pero por qué? Porque siempre habrá un sector de la raza humana que será ladrón y forma parte del sistema. Es decir, el robo no es una anomalía de los sistemas humanos. Y los sistemas humanos entonces intentan, como lo expliqué anteriormente, que los elementos incómodos o no funcionales del sistema no alteren al sistema en su totalidad. Pero en definitiva, como todo sistema está bajo leyes superiores. ¿Qué les puedo decir? Tuvimos que inventar el avión para poder volar, porque no podemos violentar las leyes de la física, pero también las sociedades tienen leyes superiores. Lo hablaremos en otra ocasión. Muy importante, la función de cada elemento, que en este caso somos los humanos, dentro del sistema, depende de sus propiedades y libre albedrío. Y no estoy hablando de propiedades en el término económico, sino de sus propiedades humanas, de sus capacidades. Y en consecuencia, los sistemas humanos son sistemas probabilísticos, es decir, mucha gente tomando decisiones y por un esquema de probabilidad ocurrirán cosas esperadas, positivas y negativas, y también dentro del campo de la probabilidad pueden pasar cosas que no son tan esperadas. A veces, y es un asunto de los sistemas humanos, a veces el sistema no puede aprovechar la función de todos sus elementos. Y un caso es el empleo. Son muchos los países que tienen crisis de empleo. En Venezuela una crisis de empleo gigantesca porque no tienes una economía y un aparato productivo que pueda aprovechar el esfuerzo de toda la masa laboral activa. Y por último,
hay alteraciones, que lo dije hace ratito y ahora me extiendo, del sistema que son parte del mismo sistema. Alteraciones positivas, alteraciones negativas, hablando en el campo de la ley, la moral y la cultura, pero que forman parte del sistema humano. Entonces, el elemento fundamental de los sistemas humanos es el ser humano y tiene una función natural que es transformar agua y alimentos en tejido vivo a un tope de existencia y que da continuidad a sí mismo por la reproducción. Pero si quisiésemos entender cuál es la función del ser humano dentro del sistema, bueno, para eso debemos entender lo que es una función. Y esta es la pregunta para el próximo capítulo de Connector, donde profundizaremos en todo esto de los seres humanos y los sistemas desde una visión, tal cual como hoy, desde la ciencia. Y esto fue Connector. Muchísimas gracias, mi querida suscriptora, mi querido suscriptor. Si escuchaste Connector en mi Patreon, déjame una ovación. Y si eres usuario VIP en YouTube, déjame un like. Estaré atento a tus comentarios en las casillas y también en las redes sociales con la etiqueta Connector. Hasta la próxima.